La respuesta iraní está dejando pérdidas monumentales. Trump amenaza y juega, pero Irán va muy en serio. Vamos a ver la nota que con Margarita analizaremos a continuación. Venganza brutal. Irán ha convertido la base de Estados Unidos en Jordania en un avispero. Pero esta es la punta del iceberg. Misiles y drones irrumpieron en el cielo consumando una venganza por la agresión de Washington del último martes. Teherán advierte que si Trump insiste, vendrán golpes más severos y generalizados contra objetivos en toda la región. Lo inquietante es el alcance. No solo Jordania, también el Golfo entra en tensión, con señales de ataques a la Quinta Flota y alertas en países vecinos. ¿Fue un castigo puntual el de Irán o el inicio de una campaña calculada para quebrar la logística estadounidense? Ay, Margarita, seguimos en esta arremetida iraní contra las bases estadounidenses. No le queda fácil a Trump. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Y como tú ves, los acontecimientos se precipitan, una noticia tapa la otra, y entonces no podemos nosotras estar difundiendo información ni siquiera cercano a lo real, al tiempo real, sino dedicarnos a lo que es nuestro cometido, profundizar y analizar los acontecimientos y ver el trasfondo de eso. Y la secuencia de amagos y amenazas de Estados Unidos contra Irán, lo que estamos viendo es que se ha convertido, Ivette, en un patrón repetitivo, porque fíjate que cada gesto de negociación que traduce Washington viene acompañado de una acción militar. Entonces, Trump habla de acuerdos, pero al mismo tiempo desliza la posibilidad, en ese caso que se está describiendo ahí en el video, de un desembarco en territorio iraní o de mantener el bloqueo como arma de asfixia. Y como suele hacerlo, sin filtro alguno, porque él habla y después parece que es que medita sobre lo que ya dijo, sale ofendiendo a los iraníes, diciendo que el bravucón ya está muerto, en fin. Es una lista de amagos, de amenazas, de ultimátum y de declaraciones de acuerdos con Irán que a la postre resultan falsos, y es interminable esa lista. Si nos ponemos a hacer el recuento de todo lo que ha ido diciendo en todos estos meses, desde febrero hasta acá, es para nunca acabar. Yo creo que esa dualidad en el accionar del mandamás de la Casa Blanca no es casual porque probablemente es parte de una estrategia, Ivette, de presión, pero para intentar desgastar a Irán psicológicamente y mostrar músculo ante sus aliados que están enojadísimos con él, como hemos dicho en otros momentos, se han sentido indefensos, no están blindados como le había prometido Estados Unidos, que iba a estar blindados poniendo las bases militares ahí, pero las bases militares a cada rato reciben un misilazo de Irán cuando es atacado o agredido por Estados Unidos, porque el blanco más próximo que tiene de Estados Unidos son esas bases militares en los países de la región. Mira, el problema es la contradicción de Trump ahí es tan burda que yo creo que termina erosionando su credibilidad y hace que muchos se pregunten cómo confiar, Ivette, en un acuerdo cuando el mismo que lo anuncia amenaza con fuerzas especiales, por ejemplo. ¿Cómo negociar con quien tiene el otro dedo puesto en el gatillo? Entonces, lo más llamativo es que su mente, obsesionada como está por torcerle el brazo a Irán a como dé lugar, ahí en esa obsesión, Trump llama a esas pretensiones suyas acuerdos. Para él ya son acuerdos que ya los obtuvo, ya están a punto de firmarse. Afirma que ya están por firmarse ahora en estos últimos, en este fin de semana. Pero ocurre que los iraníes se enteran de esos delirios que él tiene, pero por la red social donde él mismo sube esas cosas y lo contradicen. Siempre terminan contradiciéndolo, porque es lamentable que esto ocurra, porque no solo lo deja en ridículo, Ivette, al que de verdad es el bravucón, porque el bravucón ahí no es Irán, el que se las da de matón
es el que se quiere erigir como gendarme del universo, y además deja mal parados a los mediadores del conflicto. Te pones a pensar y ves, los de Pakistán, los de saudíes, no sé, de otro país también había mediadores, los ha dejado como olla boca abajo, porque, a ver, estás hablando de que hay un acuerdo y estás lanzando bombardeo porque te echaron abajo un Apache, un helicóptero. Entonces, ese es el argumento para bombardear y dejar sin agua, ¿eh? a poblaciones enteras, porque eso es un ataque contra civiles, contra la alimentación de un pueblo iraní. Entonces, hay muchas cosas que se contradicen en el accionar de Donald Trump, que parece que, bueno, es parte de su forma de ser, así tan intempestivo, tan emocional, que después cuando quiere dar marcha atrás, ya se la mandó, como dicen los argentinos. Así es, Margarita, esa expresión tuya muy interesante, como olla boca abajo. Pues sí, el tema es que hemos visto durante todos estos meses unos ires y venires, casi que esa agresión tan aterradora del primer día, del 28 de febrero, con 2 misiles Tomahawk, que bien podían haber tenido carga nuclear, ¿no? Recordemos que los Tomahawk tienen esa capacidad de ojiva nuclear, no lo enviaron, pero sí dejaron un saldo considerable de bajas humanas, entre las que se encontraron 167 niñas inocentes, personas que nada tenían que ver con la agresión, con ningún tipo de ataque hacia Estados Unidos. Pero nadie habla de eso, Margarita. Siempre se habla de la guerra y es que los iraníes son malos, pero nadie se acuerda exactamente de lo que pasó. Mira, eso que tú estás mencionando ahí, Ivette, era un elemento como para que ya los organismos internacionales de justicia, la ONU y todo el mundo mandara a parar esa agresión de Estados Unidos contra Irán, porque eso fue una masacre, y en materia de derechos humanos, una cosa inconcebible. Entonces, eso pasó como por encima y el tipo sigue mandado, lanzando bombardeos y se olvida ese detalle que, te digo, por eso es que la gente no cree ya ni en los organismos internacionales. No tienen prestigio, no tienen poder, no tienen autoridad. Esa es la realidad. Así es. Y lo poco que se tiene, pues es algo que, pues podría decirse, son voces aisladas, ¿no? Voces sueltas. No hay ese consenso, no hay esa voz de conciencia profunda en ningún caso, porque no hemos visto pronunciamientos que sean de contundencia, ¿no? Siempre van aislados. En Estados Unidos, tú sabes que la esperanza, digámoslo así, estaba en que el Congreso frenara a Trump y no lo ha hecho porque sencillamente varios personajes del Congreso norteamericano están a favor de esa guerra. Tanto demócratas como republicanos. No se nos olvide que aquí el tema no es del lado izquierdo o derecho, ni mucho menos para quienes dicen que los demócratas son de izquierda, pues no, son muy de derecha. Lo que pasa es que ellos se dicen demócratas, pero de demócratas más bien poco. A la hora de atacar, a la hora de armar una guerra, a la hora de gastar el dinero, a la hora de hacerse pasar como los salvadores del mundo, todos son iguales. Y eso es lo que está ocurriendo, y más hoy en día que están de la mano cercana de Israel. Netanyahu pues sigue con sus ataques. Hay quienes dicen, y lo hemos tocado aquí en diferentes oportunidades, Margarita, que es que está habiendo una ruptura entre Estados Unidos e Israel. Sí y no, porque tú y yo sabemos cómo funciona la política, ¿no? La política es dinámica y hoy en día son amigos, mañana no tanto, palo y zanahoria, policía bueno, policía malo, pero
el final es el mismo, las agresiones son las mismas. Y Trump se ha dedicado a hablar pestes de Irán, a decir una cantidad de sandeces, a bloquear un bloqueo que no ha llevado a ninguna parte. Luego sale a decir, hace poco salió en una publicación de X que él ya había llegado a acuerdos con Teherán, que ya estaba listo, pero sigue con su idea de que como le bajaron el helicóptero, entonces vamos a atacar de manera contundente. Ya le habían bajado un stratotanker, unos F-35, habían atacado las bases ya previamente, la de Kuwait, la de Qatar, pero entonces el señor se levantó y dijo, ay, me bajaron un helicóptero, entonces bombardeemos. Qué curioso, ¿no? Esas son definitivamente acciones que que muestran básicamente lo que no quiere Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere abandonar la guerra. Punto. ¿Por qué? Porque les conviene. Básicamente, manejar el concepto del enemigo externo funciona bastante bien porque distrae al público de lo que realmente cuenta, de la situación económica, de la situación política. Hay elecciones. Estados Unidos en este momento, en noviembre, ya nos estamos acercando a las elecciones de midterm, y es obvio que Trump cree en serio en su cabeza que el estadounidense promedio le va a decir, sí, hágale, estamos felices contigo porque estás ganando una guerra que no pidieron ni una guerra que paga el pueblo norteamericano. Así de simple. Tocaste el tema de Israel y estoy de acuerdo en que no hay que dejarlo afuera de todo este relevamiento de acciones macabras que ha habido ahí en la región. Porque fíjate que en medio de todo este vaivén y fuego cruzado, Ivette, recordemos que Tel Aviv perpetró hace pocos días un cruento ataque contra Beirut y como era de esperar, imagínate, Teherán le devolvió el golpe contra el norte de Israel. Pero desde entonces lo que hemos visto es cómo cada golpe activa al siguiente. Bueno, un toma y daca, como se dice popularmente. Y la espiral se alimenta sola. Entonces, Washington ha intentado imponer su narrativa de ataques defensivos. Porque yo te digo, es un manipulador excepcional. Pero la realidad es que formó tremendo lío haciendo que los consulados se cierren, que las embajadas ordenaran refugio a su personal y que las capitales se blindaran. Recordemos cuando Trump amenazó con invadir a Irán, invasión, estamos hablando de invasión terrestre, cuerpo a cuerpo, infantería, pero parece que él no sacó bien el numerito, pero dejó ver en ese momento síntomas de una desesperación. Eso fue lo que él logró con esa idea de invadir, ¿no? Esa amenaza, porque la potencia occidental lo que está demostrando ahí es que ha perdido el control en la escalada. Y ese bravucón muerto, como él denomina a Irán, lo que le demostró es que está más vivo que nunca, porque Irán no deja de responder y rápido, como una centella. Lo atacan ahora y al minuto está lanzando rápido para el lugar más cercano que tiene, que huele a Estados Unidos, las bases. Entonces, de todo ha pasado en estos días. Yo creo que el hecho bisagra fue ese helicóptero estadounidense, este Apache que Irán echó a tierra, lo derribó, y ahí fue cuando Trump dicen que enloqueció y no solo rompió esa fragilísima tregua que él mismo había impuesto, porque Irán nunca es el que pone la tregua, él es el que la ordena y después se lo dice a Irán. Bueno, sino que no conforme con eso, ordenó bombardear a Irán. Y a partir de entonces, Ivette, a partir de entonces la tensión ha ido creciendo no solo en Irán, sino en cada rincón ahí del Golfo. Lo que ocurre es que ya Trump no puede tensar más la cuerda de lo que está. Ya él se ha quedado prácticamente sin argumentos ante la opinión pública mundial para pretextar que los iraníes son un peligro para la humanidad. Entonces, una escalada contra un país al que ha demonizado tanto,
al que ha atacado brutalmente, como tú mencionaste, lo de las niñas, que eso no lo podemos olvidar porque eso ha quedado impune todavía, y hasta ha jurado que le va a sacar el uranio, el petróleo, y que va a borrar del mapa la civilización persa. Entonces, nada, absolutamente nada de eso él ha conseguido en Irán. Entonces, ni siquiera con el cuento ese de que una misión secreta de las Fuerzas Armadas estadounidenses permitió el paso de más de 100 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Hormuz hace pocos días, para evitar, según él, el colapso en los mercados energéticos. Una manera más de manipular, para que los aliados crean que él es el salvador, que hay que dejarlo actuar, pero quiere comprar con eso voluntades. Ya no le creen nada, y lo que él hace es complicar más el escenario en el estrecho de Hormuz, con un bloqueo de sus buques sobre el bloqueo que ya inicialmente había impuesto Irán y que ahora lo ha obligado a ratificar, porque en estos momentos Irán dio la orden de que se cierre nuevamente el estrecho totalmente. ¿Qué te parece? Así es, Margarita. Se sigue manejando pues el mismo concepto de qué va a pasar. Él dice que se arreglan las cosas y que el petróleo bajó. Y curiosamente el Dow Jones, o sea, los precios de la bolsa suben, ¿no? Curiosamente, fin de semana que pasa, fin de semana que él dice cualquier cantidad de barrabasadas y obviamente la bolsa se dispara y los amigos de él son los que se benefician. Hemos visto ya, y él mismo, porque ya se ha denunciado cómo Donald Trump ha aumentado sus ingresos aparte, pues, de lo que gana como presidente de Estados Unidos, fíjate tú, y llevando contra todo toda la legalidad, ¿no? Obviamente que se requiere aquí en estos manejos, él gana por punta y punta. De igual manera, Margarita, como te decía, el tema del Congreso, pues, ¿qué puede pasar ahorita? Si hay elecciones de midterm, pues puede pasar que se pierda, como está previsto, se pierdan escaños por parte del Partido Republicano, de la base MAGA, pero eso no quiere decir que los demócratas vayan a ayudar mucho a parar a este hombre. Entonces, estamos en una incertidumbre total en este momento. Adicional a toda la manipulación que hay, ¿no? Como tú bien lo dijiste, de hacer ver a Irán como el malo del paseo, así como lo hace con Rusia, así como lo hacen con China, todo el tiempo hacen exactamente lo mismo, ya se volvió un discurso de esos ya trasnochados, decimos nosotros aquí, porque la cosa ya es de otro nivel. Y obviamente el tema del petróleo siempre seguirá siendo esa ese detonante, ¿no? Fundamental para este tipo de intereses, porque se sabe que Estados Unidos también se está quedando sin petróleo y la cosa está complicada. Donald Trump había dicho al principio de su mandato en este nuevo periodo que ellos tenían petróleo pues para dar y convidar y que iban a perforar y que iban a hacer de todo, pero mira lo que ha hecho. Se metió en Venezuela, ¿cierto? Para apropiarse del petróleo venezolano, se mete en Irán para apropiarse del petróleo iraní, tema del Golfo y todo esto del estrecho de Hormuz, y adicionalmente pues de la riqueza de uranio, que esto ya es otro tema, pero es curioso. Y la frase del día, Margarita, la he escuchado en diferentes oportunidades. Qué ¿Cuál? curioso que llegue que cada país que va a defender Estados Unidos encuentre petróleo. Estados Unidos encuentra petróleo. Curioso, ¿no? Hablaste hace unos segundos de discurso trasnochado y me pusiste a pensar, Ivette, en las consecuencias de esa actitud de Donald Trump, porque está generando unas críticas en el Congreso estadounidense a la guerra que ha desatado ahí contra Irán, que son cada vez más contundentes y más reiteradas, ¿no?
esas críticas están remarcando el alto costo humano y económico que recae ahora sobre el pueblo estadounidense, ¿eh? Ahí están legisladores como Gaby Vázquez, mejor dicho, que es demócrata de Nuevo México, y Marjorie Taylor de Georgia, republicana, que por eso te decía, hasta en la propia casa le salen ahí en su contra. Denunciaron que el presidente lanzó ataques sin autorización legislativa y que cada misil disparado se traduce en más impuestos, y en más sacrificios para los contribuyentes. Entonces, la idea de que la guerra se libra con sangre y dinero del pueblo de esa gran nación de naciones, ha sido repetida también por analistas, incluso del Instituto Cato, que recordaron que la Constitución reserva al Congreso la facultad de iniciar conflictos precisamente para evitar decisiones unilaterales de ese tipo, que es la que está llevando adelante Donald Trump. Y en ese sentido, las declaraciones, fíjate que reflejan un consenso crítico. La ofensiva contra Irán no solo carece de legitimidad institucional, no solo pasa eso, que es gravísimo ya de por sí, sino que además profundiza la crisis de credibilidad de Washington. Ya quién le cree en todo eso argumento que ha esgrimido, mientras Trump insiste en que la escalada es necesaria, porque él lo pone como algo vivencial, ¿no? Si no eliminan a Irán, la humanidad puede desaparecer. Entonces, ¿qué está pasando? Voces de adentro y de afuera del Capitolio le están advirtiendo que el verdadero costo lo están pagando los ciudadanos comunes, que ven cómo las contribuciones de ellos son las que están financiando una guerra que no fue ni debatida ni aprobada y que además amenaza con prolongarse sin un horizonte claro de salida. Bueno, Estados Unidos, para que tengamos una idea, y ver, según medios que han calculado el asunto, ya ha gastado más de 33,7 mil millones de dólares. Repito la cifra para que entendamos la magnitud que tiene esto. 33,7 mil millones de dólares ha gastado hasta ahora Estados Unidos en la guerra contra Irán desde febrero de este año, y ese costo creciente está debilitando su capacidad militar y presupuestaria también. No te creas que el monstruo es tan fuerte como lo pintan. Los analistas están advirtiendo que ese gasto está obligando a recortar entrenamientos, a retrasar mantenimientos, a reducir reparaciones de las tropas, y por eso es que vemos sobre los portaaviones marines que ya llevan casi un año sin ver a su familia, que no saben cuándo van a volver a su casa, y en portaaviones que están dando señales de fallos técnicos gravísimos, incendios que se han producido en ellos, en fin. No vamos a caer en esos detalles, pero ya para concluir hay que fijar la atención sobre el hecho de que ya varios senadores republicanos de su misma huestes han comenzado a romper filas, cuestionando esa guerra en Irán y bloqueándole iniciativas claves, que eso es lo que refleja un debilitamiento político en plena antesala de las elecciones que van a tener lugar ahora en noviembre. Así que creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la oposición crece incluso dentro del Partido Republicano. Es una cosa que está más que claro que tiene que tener muy molesto a este señor. Yo no sé cómo dicen en algunas redes sociales que se duerme. Yo no creo que no tendría ni para pegar un ojo con la situación de la tensión que él tiene, tanto afuera como adentro de los Estados Unidos. Irán le responde con ataques cada vez más contundentes, confirmando que ese polvorín en que se ha convertido el Golfo sigue encendido, y que la escalada ya no tiene horizonte claro de salida. Pero la culpa, ¿quién la tiene? El que se cree o se erige como gendarme mundial. Bien. Así es.
se nos terminó el tiempo. Así que llegamos al final de este análisis. No nos vamos sin antes agradecer a todos nuestros seguidores por permanecer ahí atentos y decirles que nos vemos como todos los días por este canal de La Patria Grande. Así es, Margarita, muchas gracias a toda nuestra audiencia, como siempre que nos acompaña en estos análisis que les llevamos para ir más allá de la noticia. Los seguimos esperando, los seguimos invitando a que se sumen a nuestro canal, a que activen la campanita de notificaciones, nos den sus likes, nos dejen sus comentarios y obviamente sigan volviéndose miembros activos de nuestra Patria Grande. Por ahora los dejamos y hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.